Buenas tardes a todos y a todas. Una vez más les damos la bienvenida a las Jornadas de Investigación Científica, edición 2020 de la Universidad Kennedy, organizadas por la Secretaría de Investigación y Extensión Universitaria. Mientras terminan de ingresar todos los participantes, les recordamos que es importante que durante el encuentro mantengan apagadas sus cámaras y silenciados sus micrófonos para que podamos desarrollar cada una de las exposiciones de la mejor forma, sin interrupciones ni inconvenientes. Hoy contaremos con la exposición de 6 investigadores que compartirán con todos los presentes los avances, hipótesis y desarrollos de aquellas investigaciones que se están llevando a cabo en la universidad. Además, contaremos con la participación especial del Dr. Hugo Simkin, investigador del CONICET y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Daniel Travis Cooper, egresado de la carrera de Psicología de nuestra universidad, y Gisela Maricel Mastrángolo, becaria doctoral CONICET de la Universidad Maimónides, quienes están desarrollando una investigación con alumnos avanzados de la carrera de Psicología de nuestra universidad. Al igual que ayer, al finalizar cada una de las exposiciones, tendremos unos minutos a disposición por si tuvieran alguna pregunta para hacer. En este caso les vamos a pedir que las dejen por escrito en el chat para que podamos recopilarlas y compartirlas con cada uno de los expositores. A continuación, las palabras de la rectora de la Universidad Kennedy, la doctora María del Carmen Magariños. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto volver a encontrarnos en el segundo día de estas jornadas. Realmente va a ser muy breve mis palabras iniciales el día de hoy, que siguen la misma línea de lo que vos expresaste, Agostina. Y es que, uy, hay un eco. En este espacio, o sea, es muy importante que nosotros podemos
podamos aprovecharlo para comunicarnos, para intercambiar ideas y para generar en nosotros y en otros nuevas preguntas y nuevos proyectos. Asimismo, es muy importante que nosotros conozcamos qué están haciendo en investigación nuestros docentes. Nada más. Me parece que no es necesario, ya conversé demasiado ayer, y lo importante es darle lugar a nuestros expositores de los proyectos de investigación. Buenísimo. Muchas gracias, María del Carmen. Entonces, comenzamos con las exposiciones del día de hoy. La primera investigación pertenece a la Facultad de Ciencias Psicológicas, al Departamento de Psicología. El título es La psicología comunitaria y la función del padre en la cultura occidental ante la problemática actual de las comunidades de goce y las comunidades de consternación, a cargo de la magíster Marcela Bianchi. Marcela, cuando quieras comenzamos. Bueno, a ver, pasemos a la primera lámina. Gracias. En realidad, esta investigación tiene dos antecedentes, también dentro de la Universidad Kennedy, en donde la pregunta era la articulación entre psicología comunitaria y función del padre en la cultura occidental. El punto a donde pudimos arribar, sintéticamente dicho, es el empoderamiento, o sea, aquello que liga a la psicología comunitaria con la función del padre es actuar de causa del empoderamiento del sujeto, ¿no? Lo que tan comúnmente uno dice, el pasaje de la endogamia a la exogamia, un niño que puede tomar su lugar social, la psicología comunitaria busca lo mismo con la comunidad. Pasamos a la otra lámina. Bueno, cambia abismalmente nuestro contexto cuando la pregunta se centra en las comunidades de goce y de consternación. ¿Qué se entiende por comunidades de goce? Por ejemplo, las comunidades LGTB o en cuanto a comunidades de consternación, las madres del dolor, las madres del Paco, que están ligados en comunidad de un modo totalmente distinto a lo que entendemos por la forma en que se liga una comunidad tradicionalmente. ¿Con qué queda articulado este tipo nuevo de comunidades? Y queda fuertemente vinculado con el declive de la función paterna. El hecho de que no se inscriban en lo que se conoce como el par falo-castración o en lo que se conoce como la ley, regulado por un goce fálico, digamos, viene a mostrar, a su vez, que la inscripción, el goce presente ahí es lo que se conoce como el goce femenino, pero llevado al plano social. Pasamos a la siguiente. Bueno, para los que no conocen sobre este tema, estas serían las fórmulas de la sexuación de Lacan. Espero que ustedes puedan ver el cursor. Estas comunidades, digamos, todas las conclusiones a partir del estudio de estas comunidades llevan a una afirmación, ¿no? Estar en la época del otro que no existe, afirmación que trabajan muy detalladamente Jacques Alain Miller y Eric Laurent. Si nosotros nos encontráramos en el campo de una ley, estaríamos de este lado. De este lado estamos en el lugar de la tachada, o sea, no hay la mujer que se dirige a un otro tachado, ¿no? Ese es el vector que explicaría esta época del otro que no existe. Una época en donde lo que más se destaca es la caída de los ideales. Los ideales ya no están orientando al sujeto, ¿no? Ni los ideales, como dice la lámina, ni la tradición, ni el sentido común. Pasemos a la siguiente. Bien. ¿No se ve el cursor? No se ve en el cursor. ¿Podemos volver a la lámina anterior? Si se puede. A ver.
mirando de frente la lámina a la derecha, tenemos un la tachada. Ahora se ve el cursor, bien. Acá tenemos el la tachada, que se dirige ¿a dónde? Al significante de una falta en el otro. O sea que el otro, que se supone que era el otro de la ley, que era el otro que permitía la articulación de las comunidades, está en falta, está tachado. ¿Sí? Pero además, este cursor queda, este vector queda totalmente de este lado. No pasa al campo de la ley. Quiere decir entonces que es diferente la calidad de goce que se juega ahí. Por eso se dice que el goce femenino es un goce silente, es un goce que no habla. Bueno, volvamos entonces a la siguiente lámina. Es realmente como una especie de contrasentido poder explicar que esto permite ver los nexos entre comunidad y goce, ¿no? Algo que se supone la comunidad, algo que está en el campo de lo simbólico y que se articula con algo que rechaza lo simbólico como es el goce. Bien, por eso es que se dice que lo que en el plano individual podría ser la contraposición entre derechos individuales y fines colectivos, acá es los goces locales, comunitarios, y los sistemas de ideales. ¿Qué tipo de goce estamos refiriendo? Y, por ejemplo, en las comunidades de goce, estar articulados por una forma particular de vivir el erotismo, ¿no? O en el caso de las comunidades de consternación, por un goce particular ante el dolor, ante la pérdida. Bien, por supuesto que esto lo que genera es un vínculo inédito entre el lenguaje y real, algo que suponíamos que era imposible, que era incompatible. Sí, la siguiente. Bueno, esto realmente es lo, digamos, como lo que permite volver a empezar, digamos, darle la vuelta a este tema, porque curiosamente, así como se pierden cierto tipo de comunidades en estos momentos, nacen otras recompuestas. Por ejemplo, si nosotros nos detenemos en la importancia que está teniendo hoy la familia parental a nivel homosexual, o sea, cómo a partir de ahí se arma una familia y cómo además desde ese punto, digamos, se vuelve a hacer una jugada en relación a la función paterna, bueno, nos indica que en esta recomposición en donde se toca algo del goce, sin embargo, se vuelve de algún modo a la articulación con el ideal. Bueno, eso sería todo. Para terminar, la última lámina, me interesaba dar las dos definiciones que se conocen hasta el momento en las elaboraciones. Esto lo voy a leer. Las comunidades de goce se caracterizan por la socialización, es la siguiente, esa, por la socialización de modos de subjetivación erótica, constituyendo las formas actuales de vivir la orientación sexual, y las comunidades de consternación que se definen como movimientos donde se trata sobre todo de ocupar un lugar subjetivo, el de un grito, el de una pura enunciación que remite al momento de la pérdida. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, gracias por tu presentación. Espero haber estado en tiempo. Perfecto. Lo más rápido posible. Pero perfecto, extendemos el agradecimiento a todo el equipo de investigadores. Estoy mirando en el chat, no hay ninguna pregunta, así que si les parece, continuamos con la próxima exposición. Muchas gracias, Marcela, nuevamente. A vos. A continuación daremos comienzo entonces a la segunda exposición de la tarde. El nombre de la investigación es Reanudación del ajuste por inflación en los estados contables.
Impacto en la información económica financiera en las pymes. Pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, al Departamento de Economía y Empresa, y la exposición estará a cargo del doctor Juan Carlos Alonso. Doctor, cuando quieras. ¿Cómo no? Comenzamos. Buenas tardes a todos, un gusto estar acá en este ámbito. Bueno, acá ya Agostina dijo cuál es el título del trabajo. En este trabajo me acompañan Aldo Gelso, Mabel Guzzi y el alumno Lucas Vizuela. Bueno, vamos a describir el problema sintéticamente. En este sentido, la información contable sabemos que tiene diversos destinatarios y que justamente la información pública está avalada por un profesional contable que, haciendo una auditoría externa, emite una opinión sobre la situación económica financiera del ente que audita. Los usuarios, que son los destinatarios, son partes interesadas en conocer esa situación económica financiera del ente. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, propietarios, en el caso de que cotice en bolsa o que sea una sociedad por accionistas, acreedores, organismos públicos, empleados, las entidades financieras, los clientes, la sociedad en general. El tema es que durante el año 2003, desde abril 2003 hasta diciembre de 2018, los estados contables, por normativa profesional de la Federación de Consejos Profesionales, no ajustaban los estados contables, exponiendo el deterioro que se genera por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Eso ocurrió durante 15 años, lo cual, de alguna manera, mientras la inflación fue baja, no parecía haber problemas, pero se iba distorsionando la lectura, y a medida que la inflación avanzaba, se tomaron decisiones incorrectas, o sea que no fue útil para el nivel de gestión, generando una pérdida de credibilidad en la información contable. El tema es que lo que importa acá es que a partir del año 2018, como ya la inflación iba creciendo por razones diversas, se reconoció que la inflación en los estados contables cuando las tasas acumuladas de los últimos 3 años alcanzasen o superasen el 100%, lo cual eso ocurrió a partir del 2018. Mientras tanto, varias generaciones de graduados en la profesión contable, contadores públicos, no veían como prioridad tener que tomar conocimientos y capacitarse para aplicar y analizar los inconvenientes que la pérdida de poder adquisitivo iba generando y cómo impactaba ello en las sociedades y en la actividad económica, ya sea industrial, comercial, agropecuaria, financiera, etc. El tema es que una de las cosas que planteamos como problema es la necesidad de recrear la credibilidad de la información, que surge de los estados contables que certifica un contador como auditor externo ante la sociedad y el resto de los usuarios que hay. El tema es que destacamos que la exposición de resultados generados por el ente que se toma como medida de su rendimiento y la distribución del mismo entre sus socios. Acá hay dos aspectos que tomar en cuenta. Por un lado, el ámbito interno del ente, donde para las propias empresas, en particular las pymes, que es a donde apuntamos más, las pequeñas y medianas empresas, estas no generan una alerta temprana que permita anticiparse a las dificultades financieras y económicas. Y por otro lado, en el ámbito externo, o sea, fuera del ente, llegar a conclusiones erróneas sobre la situación económica y financiera del ente, por ejemplo, para otorgarle un crédito. A esto se agrava, como dije antes, que la importancia de que el ámbito universitario se genera la necesidad de mantener la aplicación de los ajustes en los estados contables ajustados por inflación para una correcta toma de decisiones. ¿Cuál es la idea o nuestra propuesta? Bueno, presentamos un proyecto donde se recree una cultura sobre la utilización del ajuste por inflación, independientemente de la obligatoriedad profesional y legal. Esto es un tema que lo queremos centralizar y estamos elaborando sobre la base de una recopilación de 15 estados contables, seleccionamos 5, en los cuales vemos que en algunos casos se presenta, porque la normativa profesional de la Federación y
la adhesión de los distintos consejos profesionales lo aceptan, que sea una forma, digamos, simplificada la muestra de lo que es el ajuste por inflación. En esa forma se estaría confundiendo los efectos que puede tener el ajuste por inflación por el resultado por exposición del cambio del poder adquisitivo de la moneda, conocido como RECPAM, como esas siglas, y lo que puede ser el capital a mantener por resultados por tenencia. Y al mezclarse ambas situaciones, no queda muy claro cuál es la razón de uno y otro. Yo le voy a pedir a Aldo Gelso, que me está acompañando acá, que explique de un ejemplo sencillo para que lo podamos entender todos. Aldo. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, lo de ejemplo sencillo, vamos a ver si sale. La idea, lo que contaba el doctor recién, es esos 15 años sin haberse reconocido el ajuste por inflación. Si uno lo llevara a una situación personal, imagínense, por ejemplo, que disponen de 200.000 pesos. ¿Sí? El capital que nosotros trabajamos son 200.000 pesos. Y decidimos invertir en plazo fijo a un año 100.000 y mantener en efectivo 100.000 pesos. El dinero que colocamos a plazo fijo, conseguimos una tasa excelente del 50% anual. Y después de un año vamos a encontrar que tenemos 250.000 pesos. Los 100.000 que seguimos manteniendo en efectivo, y ahora tenemos 150.000 por el rendimiento del plazo fijo. Y nuestro primer pensamiento, o sea, cuando no se reconocía la inflación, era: ganamos 50.000 pesos. Empecé con 200.000, ahora tengo 250.000, gané 50.000 pesos. Cualquiera de todos nosotros diría, pero me estoy engañando, porque estoy pensando con un año de diferencia y no tuve en cuenta la inflación. Bueno, aunque parece raro, así se presentaron los estados contables desde el año 2003 hasta el 30 de diciembre del 2018. Y uno de los grandes problemas es que en las empresas el resultado que se genera habitualmente se distribuye entre los socios. Y esos 50.000 pesos estaban en condiciones de ser distribuidos y no se podía mantener el capital original. Eso sucedió durante los últimos 15 años, del 2003 al 2018. Cuando el 31 de diciembre del 2018 se instaura el ajuste por inflación obligatorio para todos los entes, o sea, la visión que se toma es distinta, con el mismo caso. Con lo que el plazo fijo llega la fecha final y dispongo de 250.000 pesos. Pero al incorporar el ajuste por inflación, imaginemos que la tasa de inflación es el 40%. Es decir, que mis 200.000 pesos originales, si acompañaran a la inflación, ¿sí?, serían 280.000 pesos. Esos 200.000 más el 40%. Y yo tengo 250.000. Los 100.000 que mantengo en efectivo y los 150.000 que rindió el plazo fijo. Para balancear eso, de ahí el nombre balance, hay una pérdida de 30.000 pesos. Hay una pérdida de 30.000 pesos, pero no es claro el por qué. ¿Sí? Esa forma en que yo les estaba contando este caso es válida, es lo que todos llamamos el ajuste por inflación simplificado. Pero hay otro tipo de ajuste por inflación que es depurado, porque me va a explicar por qué digo que perdí 30.000 pesos. ¿Y por qué perdí 30.000 pesos? Pensemos qué tuve después del año. 100.000 pesos en efectivo que los inmovilicé durante todo el año. Recuerden que la tasa de inflación es el 40%. Esos 100.000 pesos, yo al dejarlos inmovilizados durante todo el año,
perdí 40.000 pesos porque fui perdiendo poder adquisitivo. O sea, el hecho de haber inmovilizado el dinero en efectivo me dio una pérdida de 40.000 pesos. En cambio, con el plazo fijo, yo gané 10.000 en realidad, porque si bien coloqué 100.000 y recuperé 150.000 por la alta tasa de interés que obtuve, en realidad el ajuste por inflación de los 100.000 daría 140.000. Mi ganancia fue 10.000. Ese método más depurado del ajuste por inflación nos permite saber que por haber inmovilizado efectivo, el activo monetario, como decimos técnicamente, perdí 40.000 y por haber realizado una inversión buena, gané 10.000. Esas dos formas de mostrar la información son válidas y ahí estuvo el motivo de la investigación dirigida por el doctor Alonso. Nosotros pensábamos que comparando 3 balances de cada una de las 5 empresas con que nos quedamos, íbamos a poder ver, ante la evidencia del dato de la inmovilización de los activos y pasivos monetarios, que iba a ir mejorando la gestión de las pymes. Y sin embargo nos llevamos una sorpresa. Las empresas, los entes, elegían el método simplificado. O sea, el método que balanceamos el resultado, pero no explicamos cómo se manejó la inmovilización del efectivo, cómo se manejaron las inversiones. O sea, lo que el doctor Alonso comentaba recién respecto a el RECPAN, bueno, el RECPAN serían los 40.000 que perdí para el efectivo y en cambio en la inversión estaríamos trabajando con una ganancia de 10.000. Bueno, solo por lo que avanzamos hasta ahora, solo el 20% de las empresas utiliza el mecanismo más depurado y el resto utiliza el mecanismo simplificado. De ahí que, bueno, sí existen, si bien nos falta concluir el análisis del segundo cierre de los balances y todo el tercero que todavía no están publicados, esos balances son del 31 de diciembre del 2020 y todavía hay un tiempo para publicarlos, ya tenemos algunas conclusiones preliminares que las va a contar el director del proyecto, el doctor Alonso. Gracias, Aldo. Bueno, para tratar de explicarlo, lo mismo que muy bien explicó Aldo, voy a complementar diciendo lo siguiente. La normativa profesional requiere que se ajuste lo que se llaman activos monetarios, no monetarios y pasivos no monetarios. Por ejemplo, si tenemos un bien de uso, que es un bien no monetario, un activo no monetario, eso es lo que ajustamos. Y en realidad, la explicación que estamos reclamando, que es la prueba que hay que hacer al famoso RECPAM, al resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda, es que se explique las causas. Y la causa no está en lo que se calcula que es lo no monetario, que es lo que no está expuesto, sino en lo monetario, que es lo que sí está expuesto. Por ejemplo, la disponibilidad de las cuentas a cobrar, las inversiones monetarias, eso generan pérdida por inflación. De hecho, empresas de servicios que tienen mucho dinero en la calle tienen cuentas a cobrar y eso es lo que está generando la pérdida por inflación, ¿sí? Entonces, lo que estamos abonando, que se considere, que se evite no solamente explicar el ajuste de los rubros no monetarios, sino presentar un método más amplio que explique las causas de los resultados por inflación y que quede muy claro que las pérdidas están en activos monetarios y la ganancia en pasivos monetarios. De esa manera, cualquier pequeña y mediana empresa puede trabajar en su gestión del negocio tomando en cuenta dónde está la clave de conocer cuál es el problema que la inflación le está generando. Bueno, Agostina, hasta acá llegamos, creo que hemos cumplido con los 10 minutos, así que dejo en manos para cualquier pregunta o inquietud que haya. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Aldo, también por la intervención. No hay preguntas por el momento en el chat, así que lo mismo que antes, seguimos
con la próxima investigación. Gracias, Juan Carlos. ¿Por qué? Gracias. La tercera investigación de la jornada pertenece a la Escuela Universitaria de Arquitectura, al Departamento de Arquitectura, Construcciones y Estructuras. El título es Intervenciones arquitectónicas contemporáneas en mercados urbanos. Análisis comparativo de los casos del mercado de Colón en Valencia y el mercado de San Telmo en Buenos Aires. La exposición estará a cargo del arquitecto Norberto de la Torre. Norberto, cuando quieras, comenzamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Tengo el gusto de saludarlos y compartir este importante encuentro. Bueno, voy a hacer antes una situación de la temática, dado que en el campo de la arquitectura la investigación siempre ha sido tal vez un poco fronteriza, en el sentido de los valores esenciales y las metodologías que ha seguido la investigación. Los arquitectos generalmente hacemos una continua investigación cuando tenemos que desarrollar una respuesta del punto de vista físico o físico-social. Pero podemos decir que recién a partir de la Segunda Guerra Mundial o de la Segunda posguerra nos hemos habituados a trabajar desde un punto de vista más estructurado para desarrollar todo ese camino de la investigación. Y si me remito al origen de la palabra latina, investigatio, me quedo con una traducción hacia el español que dice que es una huella. Y me quedo particularmente en ese concepto por un interés particular, porque los arquitectos trabajamos fundamentalmente con símbolos, con imágenes, con estructura física, de tal manera que una huella nos marca un signo importante para poder desarrollarnos en distintas direcciones. No hacia atrás, porque hacia atrás sería un pasado, sino una mirada hacia el origen de ese hecho, de ese aspecto, y otra hacia adelante, no al futuro, sino desde el punto de vista a llevar adelante conclusiones de este presente que continuamente estamos viviendo y que en determinado momento podemos leer como un estado del pasado y posteriormente un estado del futuro, de acuerdo a nuestras visiones. A mí me interesa fundamentalmente leer a los científicos. Los científicos son realmente, me parece, unos espectadores, inquisidores del concepto del conocimiento, sobre todo el universo, muy importante, porque desarrollan magníficas teorías, sobre todo desde el punto de vista del universo, la generación, y todas estas teorías tan interesantes que a nosotros nos caben, porque particularmente el espacio y el tiempo son elementos fundamentales para el desarrollo de nuestra actividad. Y por allí terminan de desarrollar una teoría que uno, bueno, la puede interpretar también en una forma limitada, ¿no es cierto? Pero finalmente dice, bueno, esto es un modelo matemático, puede suceder o no. Con lo cual, eso es lo interesante, que va abriendo en ese camino el campo del conocimiento, que es mucho mayor siempre al campo de lo conocido. Dicen que un sabio no es el que sabe todo, sino precisamente el que tiene más preguntas que respuestas. De allí que creo que ese camino nos ha señalizado los elementos sobre los cuales nosotros trabajamos. El campo de la preservación, que es el que voy a presentar hoy, es un nuevo campo para los arquitectos. También se remite a la segunda parte del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, con antecedentes, por supuesto, importantes y puntuales mucho antes, pero la destrucción que produjo ese hecho generó la participación luego no solamente de los arquitectos, sino de la comunidad y de distintas disciplinas para poder recuperar algunos valores esenciales
que hacían asígnicos edificios o sectores urbanos que fundamentalmente representaban la identidad. Uno de los casos más importantes es la reconstrucción de Varsovia, destruida en un 85%, por los bombardeos, primero los nazis, luego los rusos, y que hizo que la población polaca hiciera un súper esfuerzo en los años 50 para reconstruir precisamente elementos esenciales que hacían fundamentalmente a todo ese pasado, pero no solamente por un interés material o morfológico o icónico, sino fundamentalmente por lo que se consideraba los contenidos de identidad de esa sociedad. Bueno, de allí en más se genera todo un camino del punto de vista de la recuperación de valores patrimoniales, tanto sea desde el punto de vista de edificios paradigmáticos como otros, que eran edificios cotidianos que tenían su valor como para recuperarlos, inclusive desde un punto de vista económico, y transformarlos en nuevas actividades. Le voy a pedir, por favor, algunas imágenes de la presentación para explicar un poco cómo nosotros planteamos. La primera creo que es la presentación temática, una anterior a esta. Antes, la primera, donde está creo que el título, bueno, no importa, salgo desde acá. Nosotros tomamos, en este caso, dos ejemplos importantes desde el punto de vista de la arquitectura, pero mucho más importante desde el punto de vista de la escala urbana y de la inserción social, a través de programas muy particulares, sincrónicos, que son los mercados urbanos. Los mercados urbanos que tienen que ver no solamente con la estructura de la ciudad, sino también con las normas de higiene, con las costumbres, con los servicios, etcétera, etcétera. Y tomamos uno, que es el de Buenos Aires, que es uno de los de Buenos Aires, que fue producto de una política de construcción de fin del siglo XIX, como corolario también de la reestructuración de la ciudad después de la fiebre amarilla de 1871, que produjo una transformación estructural de la ciudad y un traslado del sector sur al sector norte, haciendo un nuevo tejido dentro de la ciudad y con consecuencias sociales muy importantes, sobre todo en un momento donde la inmigración estaba llegando en gran escala a Buenos Aires. Y el otro ejemplo es casi sincrónico, porque es de los primeros años del siglo XX, es el mercado de Valencia, y el mercado Colón de Valencia en España. Y la importancia que tienen es que, por un lado, nuestro mercado tiene un cierto mantenimiento, mientras que el otro tuvo una renovación total en el 2014, siguiendo también todos los lineamientos que hacen a la política y a las metodologías de la preservación. Porque el campo de la preservación barre una serie de categorías que va desde el mantenimiento, que es el propio mantenimiento que podemos hacer nosotros de cualquiera de nuestros edificios, tanto sea de escala vivienda individual o escala colectiva, como en cuanto a la recuperación de aquellos edificios paradigmáticos que hacemos en función de su valor cultural una restauración. Ejemplo, el Cabildo de Buenos Aires, que se hizo en la década del 50, se hizo una restauración de una parte del mismo, cortando gran parte de su estructura, pero a los efectos de que quede como un símbolo de la identidad nacional. Posteriormente, se han hecho trabajos importantes en Argentina sobre el mantenimiento y la preservación de los valores en edificios paradigmáticos. Como ejemplo, uno es la Basílica de Luján, donde se hizo una restauración apelando a nuevas tecnologías desde el punto de vista de materiales y de acciones, y el otro que fue el último gran trabajo sobre el Teatro Colón, ¿no es cierto?, donde también allí intervienen no solamente aquellos aspectos que hacen a la historia del edificio, sino fundamentalmente dos de los pilares importantes
que tienen que ver con esta actividad. Por un lado es la ciencia y por otro la técnica. La historia generalmente nos acompaña en una etapa que nos va dando datos, pero fundamentalmente los aspectos científicos y técnicos son definitorios en la resolución de estos problemas. Bueno, no voy a leer estos aspectos, sino que los voy comentando. La siguiente, por favor. La ciudad es el soporte, generalmente, de todos estos casos sobre los cuales nosotros trabajamos. Y a medida que sus capas van sumando la antigüedad de la misma, se va desarrollando entonces esa relación entre esa mirada hacia atrás o hacia los orígenes y la mirada hacia el futuro, que la podemos leer a través de lo que puede ser una integración entre un límite que podría ser su extinción o desaparición, o el otro límite, que es sobre el cual nosotros nos jugamos, que es el pleno desarrollo. Y luego el soporte, el territorio, que es el que lo mantiene. Desde los primeros vestigios, en el caso de Buenos Aires, de un territorio estéril, surcados por canales y por riachos, que muchos quedaron debajo de la ciudad actual, hasta la intervención a medida que la ciudad va creciendo y transformando su estructura. Y dentro de esa, cada uno de esos componentes que van generando el paisaje urbano y sus valores. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el caso, en una primera etapa hicimos el estudio previo de la investigación sobre el mercado de San Telmo. Está ubicado, bueno, en el barrio San Telmo, allí en las calles Bolívar, en nuestro barrio, digamos, nuestro barrio de nuestra escuela de arquitectura, Bolívar, Estados Unidos y Carlos Calvo, ¿no es cierto? Y Defensa. Allí se hace todo el estudio entonces del tejido que lo soporta y todos los componentes, ya sean icónicos o culturales, y además la actividad que tuvo en su origen y cómo se fue transformando. Y en esa transformación y en ese uso, cómo se ha ido deteriorando el edificio y cuáles han sido los ajustes de mantenimiento. La siguiente, hicimos el mismo paso sobre el edificio, importante edificio de Colón de Valencia, un edificio caracterizado como una representación de un modernismo valenciano del momento, principios de siglo, y allí se hizo una incisión muy importante porque se transformó, por un lado, el mercado en actividades comerciales, como las tenía, culturales, y también en la inclusión de nuevas funciones al sector urbano, que también se ha ido desarrollando, como generar ahí 3 o 4 niveles inferiores. Y allí la técnica ha sido fundamental. La siguiente, por favor. Por lo tanto, la integración participativa entre gestión, especialidad, interdisciplinar y comunidad es fundamental en esta actividad. Y la arquitectura, como función técnica y expresión de espacio y tiempo, es la que va definiendo estas respuestas. Y finalmente, creo que la última etapa del trabajo de investigación la hicimos con un muy buen resultado, que fue la transferencia. Y en vez de que el equipo de investigación definiera esta última etapa, incluimos una de nuestras materias, que es una electiva de 30 horas, los alumnos que desarrollaron esa materia para trabajar en esta cuarta etapa, que fue la definición, las técnicas y políticas en cuanto a una teoría de intervención contemporánea, y sobre todo también eso fue sellado con esta circunstancia que estamos viviendo, que es la incertidumbre sobre las actividades y las respuestas espaciales que estas actividades deben tener, que es un campo que ahora tenemos que ir explotando los arquitectos, y por supuesto que para nosotros los docentes es fundamental que nuestros alumnos, nuestros egresados, ya tengan una profunda y preocupada mirada sobre estos aspectos. Bueno, creo que hasta allí llegué. Si hay preguntas. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno. Norberto, te agradecemos tu presentación. Por el momento no hay preguntas, así que
seguimos con la investigación que sigue. Muchísimas gracias. Bueno, bien, queda a disposición también toda la investigación de los 4 estadios. Buenísimo, perfecto, Gracias. muchas gracias. Muy buena exposición hasta ahora. Hasta el momento, Disculpen, escucho un micrófono abierto, lo voy a silenciar. Perfecto, bien. Vamos a continuar entonces con las exposiciones del día de hoy. Damos comienzo a la 4ª exposición, que pertenece a la Facultad de Ciencias Jurídicas, a los departamentos de Derecho y Psicología. El título de la investigación es Trata de personas con fines de explotación sexual. Un tipo específico de violencia de género. Estudio exploratorio de casos en la Argentina. La exposición estará a cargo del licenciado Marcelo de la Mora. Marcelo, bienvenido. Cuando quieras, comenzamos. Buenas tardes. Celebro con entusiasmo la iniciativa de estas enriquecedoras jornadas de trabajo y de intercambio. Muchas gracias por acompañarnos. De la literatura científica que consultamos permanentemente, al igual que de las actas de sentencias de juicio, de los casos que logran judicializarse y que llegan a esa instancia del proceso, se desprende que la trata de personas con fines de explotación sexual supone una compleja interrelación de variables. Voy a nombrar algunas: psicológicas, étnicas, culturales, socioeconómicas, históricas. Y no me refiero a un revisionismo histórico, sino a una larga y desafortunada historia de vulneración de derechos que abona el terreno en el que la trata de personas germina rápidamente. Por eso requiere de un tratamiento psicojurídico específico. Ahora sí me voy a referir al título de nuestra investigación. Trata de personas con fines de explotación sexual, un tipo específico de violencia de género, estudio exploratorio de casos en la Argentina. ¿Y qué es la trata de personas? La trata de personas es ante todo un delito contra los derechos humanos. Además, es un delito de resultado anticipado. Este delito está tipificado en el Código Penal Nacional de fondo, específicamente en el libro 2, título 3, denominado Delitos contra la Integridad Sexual, cuyo bien jurídico protegido justamente es la vida sexual en libertad. La trata está en las antípodas de esa libertad sexual. En los artículos 125 bis, 126 y 127, la conducta típica es el que promoviere y o explotare económicamente la prostitución, aunque mediare el consentimiento de la víctima. De todos modos, hay que decir que en la trata no existe el consentimiento. Desde el año 2012 se sanciona la explotación, la promoción y la facilitación de la prostitución. En nuestro país no está penada la prostitución, sí la explotación. La finalidad de la trata es la explotación, ya sea trata laboral, trata sexual o trata con fines de tráfico de órganos, que no es lo que más abunda en nuestro país, porque tenemos una muy buena ley de trasplante de órganos. Por lo tanto, es una mercantilización del ser humano, es una reducción dessubjetivante a la posición de objeto de intercambio, de mercancía. La pena en expectativa de este delito es de 4 a 6 años, agravándose hasta 10 años cuando mediare un vínculo familiar y hasta 15 si la víctima fuere menor de 18 años. En la ley 26.842 de 2012, soy vehemente porque no hace mucho tiempo de estas modificaciones, que modificó la ley 26.364 de 2008, o sea, ayer en la historia, están las acciones típicas, que son las siguientes. 1, ofrecer, ¿sí? Este ofrecimiento puede ser un familiar, puede ser una persona de la comunidad. 2, reclutar. La forma más común de reclutar es el engaño y es la falsa oferta de trabajo. Pero también hay engaños amorosos, hacerse el novio para luego entregarla. Y subrayo la A porque son todas mujeres, adolescentes y niñas.
El tema de drogas y adicciones es casi permanente. Crean la dependencia y luego en la búsqueda de esas drogas terminan cayendo en las redes de trata. Es un círculo vicioso. 3, secuestrar. El secuestro existe, pero la verdad es que no es tanta la frecuencia, porque es lo más costoso, lo más caro para las redes de trata, que por supuesto no quieren ser descubiertas. Y 4, el traslado, que puede ser interno. Tenemos mucha trata interna entre las provincias y también hay tratas desde el exterior. Como les decía, la trata tiene un precedente directo que es la vulnerabilidad, cuyas semillas comienzan a germinar en la niñez. Hoy tengo el honor de hablar en representación de un equipo potente de trabajo de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Déjenme contarles que la dirección está a cargo del profesor doctor Ricardo Basílico, y quien les habla es el investigador principal, y nos acompañan además 2 integrantes, la licenciada en Psicología y abogada Soledad Comasco y Eleonora Rivas, que es estudiante avanzada de la licenciatura en Psicología. Ahora sí, por favor, vamos a la próxima placa. Bien, objetivos del estudio. Voy a empezar por el último, porque es la luz al final del camino. Dice, impulsar la creación de dispositivos especializados en la atención de personas rescatadas de trata o que se logran escapar, porque la verdad es esa. Para lograr ese objetivo, nos guía una pregunta. ¿Qué dispositivos disponibles hay? Sigo por los 2 que siguen de abajo para arriba. Delinear la atención de un protocolo de actuación para la intervención integral de víctimas de trata y capacitar a organismos jurisdiccionales desde la perspectiva de género, importantísimo hoy en día. Estos 3 objetivos, estos 3 últimos, son los que nos interrogan, son los que nos permiten volver al eje en la multiplicidad de variables que se entretejen en esta compleja problemática. Ahora sí podemos entender los otros objetivos en términos de complejidad creciente, ¿no? Vamos ahora sí de arriba para abajo. Relevar dispositivos de atención, detallar las modalidades actuales de captación. El engaño, el año pasado con el tema del confinamiento, ha variado de una manera muy creativa, desafortunadamente. Analizar los sistemas que hacen trama en ese tejido de sostén, el sistema educativo, el sanitario, la seguridad. Estos 3 tendrían que ser los que encienden una alerta temprana para desarticular el proceso de la trata. Y también, por supuesto, la justicia nacional, la justicia internacional y el acceso a la justicia. Vamos a recordar que la justicia aplica lo que el legislador sanciona y lo que el ejecutivo promulga. O sea, de allí que la ambición de este estudio sea que la trata sea considerada justamente un tipo específico de violencia de género. Vamos a la próxima placa, por favor. Bien, acá tenemos un resumen metodológico del estudio. El diseño es exploratorio, el muestreo es intencional, porque, bueno, justamente los instrumentos para la recolección de datos son entrevistas semidirigidas a actores clave, expertos en profesiones y quehaceres conexos con la temática que estamos investigando. Esta estrategia es la que nos va a servir para, bueno, relevar los dispositivos y para ver de qué manera se diseña un protocolo que sea específico, que contemple las variables que estamos estudiando y que se acomode, digamos, a lo que el destinatario final del servicio se propone. Los resultados se los adelanté, pero los vamos a repasar. La trata de personas con fines de explotación sexual supone una compleja interrelación de variables y requiere un tratamiento psicojurídico específico. Vamos a la próxima, por favor. A la anterior, ahí va. Resultados, bueno, sería traducido, ¿dónde estamos parados dentro del plan de tareas que nos propusimos? Bueno, a través de entrevistas dirigidas se estudiaron las características discursivas en torno a temas vinculados con la trata de personas, y esto lo llevamos a cabo entre noviembre de 2019 y abril del 2020. Bien, vamos a la próxima. Ahí está. En nombre del equipo de investigación les agradezco profundamente la oportunidad que nos brinda nuestra querida Casa de Estudios para sociabilizar una pequeña parte de nuestro trabajo que, créanme, es artesanal. Bueno, bienvenidas las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, y extensivo
al equipo también de investigación, súper interesante. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat. Por el momento no veo ninguna, pero podemos tomarnos 2 minutitos y si no, continuamos. Y en tal caso pueden dejar la pregunta en el chat indicando a qué investigador va dirigida y podemos retomarlas al final. Bueno, hay muchos comentarios felicitándote, Marcelo, y rescatando lo interesante del tema. Gracias. Te agradezco. Preocupante, además. Sí, te agradezco nuevamente. Continuamos con la próxima exposición, si les parece. La quinta investigación de la jornada pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, al Departamento de Economía y Empresa. El nombre de la investigación es Detección y análisis de las herramientas para la prevención de la corrupción privada en los mandos medios de las empresas de la construcción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La exposición está a cargo de la profesora y contadora Lucía Mendela. Lucía, si me estás escuchando, podemos comenzar cuando te parezca. ¿Cómo no? Hola, buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo están? Bueno, nosotros, el equipo de investigación está formado además por el doctor Carlos Esteban Tabasco y investigadores son alumnos, contadores ya de la universidad, Andrea Gómez Coutinho, Nora Escornabache y Cristian Tortone. ¿Sí? Bueno, pasamos a la próxima diapositiva, por favor. El tema, como lo estás viendo, si pasas a la próxima, ¿puede ser? Ahí está. Bien. El tema justamente es detección de la corrupción y en realidad es detección sobre todo de las medidas y de las que han tomado las distintas empresas para prevenir actos de corrupción dentro de las empresas privadas, y nosotros tomamos como actividad la actividad de la construcción. Esto se debe justamente a que, si ustedes, no sé si prestaron atención, pero si pasan por el Ministerio de Desarrollo Social, que está sobre la calle Moreno, van a encontrar en el primer piso 2 estatuas. Sí, están hechas por el edificio construido por el arquitecto Jorge Hortal, que le encargó al escultor Troiano Troiani la elaboración, el desarrollo de estas 2 estatuas, son en realidad un ejemplo de lo que él estaba en ese momento, que son distintas propuestas a las cuales él no estaba muy de acuerdo, las empresas que tenían que dedicarse, que tenían que tomar o tenían que hacer este edificio. Estas 2 estatuas simbolizan o representan a la corrupción. Una tiene, si ustedes se fijan aquí, ¿no? Recibiendo con una caja, y otra que le está dando. Y somos el único país, además, que tiene este tipo de escultura, que es un monumento de la corrupción, justamente. Pasamos a la próxima. Bueno, ¿qué es corrupción? Entonces, bueno, comenzamos entonces a ver o a presentar o pensar, bueno, ¿qué significa corrupción? Y corrupción significa en sí, viene el verbo rompere, hacer pedazos, y al sufijo tío, acción y efecto. La corrupción como hecho, como acción de corromper, es decir, hacer pedazos, dañar, también puede tratarse de esta depravación moral o simbólica. A partir de la definición, si pasamos a la próxima, por favor. Se trató de dar distintas definiciones o distintos a este concepto, y bueno, tenemos un significado formal y un significado amplio. Un significado formal, que el incumplimiento de la ley con el propósito de derivar de tal tipo de comportamiento a un beneficio personal para las personas relacionadas. Agustina, pasamos a la próxima, por favor. Y tenemos en un sentido amplio. Entonces,
Transparencia Internacional la definió como el abuso de poder para beneficio propio. Permite entonces calificar como corruptas todo tipo de conductas realizadas por ciertos individuos independientemente de su ámbito de acción, es decir, sea este público o privado. Bueno, la corrupción tiene entonces distintas consecuencias, por supuesto, y vamos a ver en el transcurso, si Agostina pasa a la próxima diapositiva, que, bueno, además que tiene otras definiciones y conceptos, malversación o peculado, apropiación indebida de Perdón, Lucía. Desviación de bienes por un funcionario público, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento. Agostina. No, hola. Te iba a pedir si podés hablar un poco más lento porque tenemos algunos problemas con la conexión y por momentos se entrecorta mucho y de repente vas como muy rápido. Si hablas un poquito más lento, por ahí te entendemos un poco mejor. Gracias. Bueno, gracias. Tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, soborno en el sector privado, malversación o peculado de bienes en el sector privado, blanqueo del producto de los delitos de la corrupción, todas estas definiciones o todos estos conceptos serían los que... sí, creo que el tema lo tengo yo también con la conexión, así que me costó muchísimo ingresar, ¿sí? Así que bueno, sí, me costó muchísimo ingresar. Bien, todos estos son los conceptos que nosotros se pueden calificar como hechos corruptos o hechos que justamente menoscaban a la integridad de las personas y las empresas. Dentro de todo, ¿podemos pasar, Agostina, a la próxima presentación? La conducta de quien ejerce una cierta función social que implica determinadas obligaciones activas o pasivas destinadas... estoy tratando de leer también lo que me están pidiendo. Destinadas a satisfacer ciertos fines, para cuya consecución fue designado en esa función, no cumple con aquellas obligaciones o no las cumple de forma de satisfacer esos fines, de modo de obtener en cierto beneficio para él o para un tercero, así como también la conducta del tercero que lo induce o se beneficia. Buscamos todas estas definiciones, tratamos de encontrar las distintas definiciones para luego incluir todas estas conductas en la investigación que comenzamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, porque la metodología aplicada es a través de encuestas a realizar a las distintas empresas. ¿Sigo, Agostina? Te escuchamos, sí, ya estamos sobre los 10 minutos, pero si querés 2 minutitos más el cierre, estamos. Bueno, perfecto. Entonces, dado que la ciudadanía es responsable cuando es parte de la transacción corrupta, la ciudadanía es responsable cuando premia a los corruptos, todas estas conductas se incorporan a la empresa privada. Distinta normativa, entonces voy redondeando, distinta normativa intenta justamente prevenir estos hechos de corrupción dentro de las empresas privadas, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿sí? Que afecta además a la profesión por la aplicación de los distintos códigos o la aplicación del código de ética en las empresas que intenta regular o intenta imponer normativas. Imponer es una palabra, pero bueno, intenta regular las acciones de los distintos sujetos y de las distintas operaciones que se realizan en las organizaciones a fin de prevenir justamente la corrupción privada. Y creo que redondeé. Para ello hicimos una encuesta
dentro de los objetivos definimos lo que es el ecosistema normativo, y estamos en la aplicación, estamos en el desarrollo de las encuestas a los distintos a los mandos medios de las empresas, lo cual se dificultó dada la pandemia. ¿Estamos en tiempo? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Por nada. Gracias, Lucía, y gracias al resto del equipo de investigación. Vamos a continuar entonces con la próxima investigación, la sexta investigación de la jornada del día de hoy. A continuación, la doctora Patricia Pintos expondrá la investigación Comparación de niveles de cortisol salival en el acto prequirúrgico de colocación de implantes dentales, estudio preliminar, de la Facultad de Ciencias de la Salud, perteneciente a los departamentos de Odontología y Biología. Ahí vemos que estás avanzando con las presentaciones. Sí, si nos das unos minutitos, Patricia, ya ponemos tu presentación y cuando quieras empezamos. Bueno, mientras están armando, yo les voy contando un poquito. Dale, gracias. Claro, un poquito lo que hicimos. Nosotros nos reunimos, la gente de odontología con los de bioquímica. Excelente la respuesta que tuvimos en base a la colaboración. Fue maravillosa la experiencia, entonces, bueno, vamos a compartir hoy esto con todos ustedes. Ahora, cuando nos pongan la presentación, les vamos contando. Investigación 6. Nahuel, gracias. También trabajamos con alumnos de la Facultad de Bioquímica y de la Facultad de Odontología en este trabajo de investigación. Ahí está. Bueno, como dice ahí el título, comparación de niveles de cortisol en el acto prequirúrgico de colocación de implantes dentales, un estudio preliminar. Está, como les dije recién, el equipo de investigación, el doctor Arturo Ruggeri, la bioquímica Nuri Rinaldi, la bioquímica Silvia Jiménez, estudiantes de odontología, Laura Galván Padilla, Luciano Ruggeri y estudiante de bioquímica, Rosario Gil. Pásame la plaquita si es posible. Bueno, vamos a agradecer también al licenciado Ordóñez, que también nos ayudó en este trabajo, que trabaja también en la Universidad Kennedy, y a la bioquímica Sandra Pradón, que también tuvimos el honor de que nos ayude en toda la muestra. Dale. Bueno, respecto a lo que hicimos, trabajamos con la saliva, que ustedes saben que es un fluido biológico que realiza funciones de protección de la cavidad oral, al mismo tiempo que se muestra como un multiplicador clave en el proceso de la digestión de los alimentos. Esta secreción seromucosa contiene variadas sustancias químicas que, utilizando la tecnología adecuada, puede operar como patrón para estimar aspectos relacionados con la salud. Mediante la exploración de la saliva individualmente, se pueden detectar a tiempo algunos tipos de neoplasias, determinar si existe o no una predisposición genética a padecer distintas enfermedades cardiovasculares, infecciosas, crónicas o inclusive trastornos cognitivos relacionados con conflictos de tipo, de un complejo tipo de enfermedades psicológicas. Seguimos. Bueno, lo que tenemos también en cuenta en esta investigación es el estrés, que es el gran adversario de nuestra salud en la vida actual. Al estrés se le ha catalogado como uno de los problemas de salud más frecuentes en la población actual. Se definió al estrés ante la Organización Mundial de la Salud como el estado que se manifiesta como un síndrome por todas las variantes no específicas
provocadas dentro de nuestro sistema biológico, y estudios de 1968 demostraron que el estrés es una reacción psicoendocrina a la percepción de una amenaza, es decir, a un estímulo que pone en peligro su homeostasis y del cual el sujeto es consciente de ello. Pasamos. Decimos que el cortisol es una hormona producida por el eje hipotalámico pituitario adrenal, un sistema biológico sensible al estrés que se encarga de movilizar los recursos del cuerpo humano cuando un individuo encuentra factores estresantes, sean psicológicos o físicos. La evaluación del cortisol salival se ha vuelto cada vez más popular en grandes estudios poblacionales. También decimos que los hallazgos no siempre han sido consistentes y todavía hay mucha incertidumbre sustancial con respecto a qué características de la curva diaria de cortisol se ven más afectadas por los antecedentes sociales o psicosociales y la mayoría de las predicciones de resultados de salud futuros. Pasamos. ¿Cuál fue el problema de nuestra investigación? Hay variaciones de los niveles de cortisol salival en los pacientes que se encuentran frente a un tratamiento prequirúrgico de colocación de implantes dentales con respecto a los que no van a recibir dicho tratamiento. ¿Afecta dicha variación en la futura ósea integración de ese implante? Seguimos. Para ello hicimos distintos objetivos. O tomamos uno general, que fue comparar los niveles de cortisol salival en el acto prequirúrgico de colocación de implantes dentales, y los específicos, que fue cuantificar los niveles de cortisol salival, analizarlo en relación con la práctica quirúrgica de implantes, determinar mediante esta hormona la posible influencia del estrés en la futura óseo-integración de ese implante al hueso, y además hacer que los alumnos, los docentes, participen de esta investigación. Pasamos. Respecto a la hipótesis, los niveles de cortisol salival en pacientes que se encuentran previos al acto quirúrgico de implantes dentales permitirían determinar que niveles elevados de esta hormona influirían negativamente en el proceso de óseo-integración. Seguimos. ¿Cuál fue la metodología? Acá lo vamos a resumir porque no vamos a tener mucho tiempo. Les cuento un poquito. Pasamos a la otra, por favor, y vamos a resumir. Pasamos a la otra. Acá, quedamos acá. Vamos a resumir en el diseño experimental. Se seleccionaron 30 sujetos de entre 40 y 65 años, los dividimos en dos grupos. El grupo 1 no tenía colocación de implantes, eran individuos sanos, sin patologías dentales, lo llamamos grupo control, y medimos el nivel de cortisol, además de pedirle una radiografía panorámica. Al grupo 2 le preparamos la colocación de implantes dentales, también le medimos el cortisol en un acto prequirúrgico de implantes. A esta gente se le pidió, además de la radiografía panorámica, una radiografía periapical para tener una evaluación más concreta del caso. Les cuento que lo hicimos a partir de que los pacientes tenían que depositar su saliva en unos frasquitos o tubitos que se llaman Open-Door, que seguramente los conocen, y que, bueno, muy pequeñitos, de entre 1,5 y 2 mililitros de saliva, y con ello tomamos la muestra de los pacientes. Estos pacientes, que dice por acá, 4 pacientes abandonaron el estudio, bueno, fueron por razones particulares. Podemos pasar. Al grupo 2, a los 21 días, post-acto quirúrgico, se observó la evolución de la cicatrización de los tejidos blandos con la toma de fotografías digitales, y a los 50 días se le tomó una radiografía periapical. A los 90 y 120 días se realizó una radiografía periapical convencional, y a los 5 meses se va a hacer la realización de la rehabilitación protética, pero no es utilizada para este estudio de investigación. Entre los 8 y 12 meses, después de la rehabilitación, se toma una radiografía panorámica, también en la universidad, pero tampoco fue utilizada para este estudio, ¿sí? A este grupo
se le realizó la radiografía periapical en la zona a recibir el implante. Les cuento que una radiografía periapical es una radiografía chiquitita de la zona dentaria a la que queremos estudiar, ¿sí? Para que puedan entender tal vez el vocabulario. Y también a estos pacientes del grupo 2 se le pidió una tomografía axial computada para saber su remanente óseo. Seguimos. Bien. ¿Cómo hicimos? Como dijimos antes, tomamos en cuenta una historia clínica. A esa historia clínica se le hizo una anamnesis del paciente para saber su estado emocional. Pudimos evaluar distintas interferencias, entonces hicimos una exclusión de este estudio, las personas que tuvieran patología endocrina, no endocrina, que estuvieran medicados antes de intervenir en este producto, en este protocolo, no fueron incluidas en esta investigación, ¿sí? Ustedes saben que muchas de la medicación que toman los pacientes pueden alterar este estudio, entonces se excluyeron las personas que estén bajo tratamiento, por ejemplo, con alendronatos, bifosfonatos, que hayan tenido deshidratación, ¿sí? Finalmente también se descartaron enfermedades que produzcan hiposalivación, como el síndrome de Sjögren, amiloidosis, alcoholismo crónico, entre otras. Pasamos. Bueno, le hicimos un consentimiento informado, por eso vieron anteriormente que había pacientes que habían abandonado el tratamiento, pero bueno, estaba dentro de su consentimiento informado. Pasamos. Bueno, ahí tienen la ficha, se ve bastante completa, los datos del paciente, la anamnesis próxima, la remota, su historia social, una historia familiar, muy completa, además de su historia odontológica. Seguimos. Bueno, hicimos un análisis estadístico, ¿sí? La valoración de este análisis estadístico se realizó mediante un programa computarizado. Como les dije al principio, gracias al licenciado Ordóñez, que nos hizo este trabajo de análisis estadístico. Seguimos. Y dimos como resultado, que ahora vamos a ver un gráfico, donde se presentan los resultados en comparación del cortisol salival en el acto prequirúrgico de implantes a los respectivos controles, y se observaron diferencias significativas entre los grupos estudiados con un nivel de significancia menor a 0,01%, es decir, en todos los casos que consideramos. Vamos a ver la imagen, por favor, la próxima. Van a ver acá la muestra del grupo control y el grupo preimplante. Fíjense que aquí el grupo control se observan diferencias significativas entre los grupos estudiados con un nivel de significación menor a 0,01 en todos los casos considerados. Aquí intervino el valor de referencia que les quería decir. El cortisol se tomó a las 8 de la mañana y generalmente el valor de referencia es de 0,37 a 0,95 miligramos sobre litro. Por supuesto, estos valores fueron tomados por un laboratorio de análisis bioquímicos y bacteriológicos. Seguimos. Bueno, resultados. En cuanto al problema de la investigación, si hay variaciones, sí, hay variaciones. Los resultados obtenidos en este estudio fueron valores expresados en nanogramos con decilitro, donde fueron mayores en dichos pacientes prequirúrgicos. Seguimos. Estos resultados nos dicen que el cortisol salival en pacientes que se encuentran previos al acto quirúrgico de implantes permitirían determinar que esta hormona puede influir negativamente en el proceso de osseointegración. Los resultados demuestran que los valores entre ambos grupos tienen diferencia significativa, pero los valores de ambos siguen estando en valores de referencia normales. Es importante esto. Decimos nosotros que no podemos asegurar que este valor sea tan importante y relevante como para actuar negativamente sobre la futura osseointegración del implante. Seguimos. Fíjense, acá tenemos 3 radiografías periapicales, como les conté hoy. Ahí tenemos las 3 al azar elegidas, y van a ver el implante dentario dentro del hueso y van a ver que se observa osseointegración. ¿Qué significa eso? El implante está como adosado, vamos a decir así, al hueso. Dale. ¿Seguimos? Bueno, como conclusión, en nuestro estudio decimos que evaluación del cortisol salival es un método no invasivo. Este estudio preliminar halló diferencias cuantitativas entre los grupos estudiados y pudimos cuantificar los niveles de cortisol y analizar el cortisol en relación con la práctica quirúrgica de implantes. Seguimos.
Bueno, respecto a la discusión, vamos a pasar a la siguiente, les voy a contar lo que pensamos con la discusión. El ritmo circadiano de la secreción salival del cortisol se modifica, pero no se elimina después de las cirugías. Y el presente estudio demuestra que el cortisol está aumentado en pacientes preacto quirúrgico de implantes respecto al grupo control, pero siempre dentro del valor normal de referencia, y que ello podría repercutir negativamente en la futura oseointegración. Pero podemos inferir diciendo que este estudio preliminar, el cortisol elevado no impactó en el hueso que está en proceso de oseointegración a la valoración clínica y radiológica, y que se necesitarán mucho más estudios de investigación para poder avalar esta hipótesis que planteamos al principio, con estudios más complejos a nivel molecular y considerar también un N mayor al estudiado en esta investigación, porque calculemos que eran poquitos pacientes, como para dar, ¿no?, un informe demasiado explícito. A nivel molecular es muy importante el análisis. Tal vez no lo vemos en la clínica, tal vez no lo vemos en la radiografía, pero tal vez lo vemos en la célula. Así que pasamos. Bueno, seguimos con la bibliografía, pasamos. Bueno, y vamos a describir esta experiencia, como les dije al principio, hemos logrado una amalgama entre las distintas especialidades de los integrantes. Imagínense que somos odontólogos, hay bioquímicos, estudiantes, investigadores profesionales, la verdad colaboradores externos que nos permitieron valorar cada uno de los aportes incluidos. La importancia de la investigación radica en que ha sido una herramienta clave para el proceso de la humanidad, y también dejamos claro que en términos generales este tema que tomamos nosotros como importante y la producción de este conocimiento nos va a permitir lograr que el conocimiento sea dinámico, creciente, que se pueda difundir, además de estimular el pensamiento crítico. Y para terminar, que ya terminamos, creo que es la última placa, el agradecimiento, les quería contar que nosotros no pudimos hacer transferencia el año pasado, pero este año pensábamos hacer la transferencia hacia los alumnos de bioquímica del último año y hacerlo también a la gente de implantología. Nosotros tenemos una materia en odontología, así que vamos a utilizar este trabajo para aportarlo a los alumnos, para que vayan conociendo que la saliva es un método no invasivo y es un método que nos da muchas satisfacciones. Así que bueno, agradecerles a todos la participación y gracias por invitarnos. Gracias, muchísimas gracias, Patricia, gracias a vos, y hacemos extensivo el agradecimiento a todo el equipo. Gracias, muchas gracias. Hay una pregunta. Dale. ¿Llegaste a verla? La leemos rápido, ¿te parece? Dale, léela. El sí, implante. por favor. El implante, si sos alérgica a todo metal menos al oro, plata y acero quirúrgico, ¿puede ser rechazado? Pregunta Alejandra Abram. Mirá, en realidad los implantes son de titanio, no son ni de oro ni de los metales que ella nombró. Así que, y hay algunos de cerámica, que son los últimos que se están colocando son los de cerámica, así que no tienen ningún problema con el tema de la alergia, ¿sí? Igualmente, si hay un problema de alergia a los metales, por supuesto, hay que evaluar antes que se va a colocar, siempre hay que evaluar antes que se va a colocar. Y está bien. Y cualquier cosa que también quieran saber, está la especialista en endocrinología, que está por ahí, Silvia Jiménez, que es bioquímica y también especialista en endocrino, así que alguno que quiera hacer alguna pregunta, estamos a disposición. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación, para cerrar la jornada del día, presentaremos al equipo de investigadores externos a nuestra institución. Ya lo veo conectado y con la cámara prendida al doctor Hugo Simkin. Bienvenido. Él presentará la investigación Conducta prosocial, espiritualidad, religiosidad y propósito en la vida. Estudio empírico en población adulta de la ciudad de autónoma de Buenos Aires. Hugo, cuando quieras. Muchísimas gracias, Bienvenido. Agostina. Gracias por la oportunidad de presentar un poco el equipo. Yo estoy en representación
en verdad, de Travis Cooper, Daniel, que es egresado de esta casa de estudios y actualmente está dirigiendo este proyecto. Yo tengo mi lugar de trabajo en el CONICET y en la Universidad de Buenos Aires y lo acompaño en esta propuesta que está promediando el primer año, en verdad. Todavía nos encontramos en la etapa de recolección de datos en campo. El equipo está integrado por 3 becarias del CONICET, del equipo 3 becarias de doctorado, y se incorporaron 3 estudiantes de grado de la universidad. Un poco la propuesta tiene que ver, obviamente, desde el punto de vista teórico, con explorar distintas cuestiones vinculadas a la religiosidad, a la espiritualidad, sobre todo en relación con el altruismo y con el comportamiento prosocial. Tiene un diseño de tipo cuantitativo, transversal. En psicología frecuentemente se utilizan técnicas de recolección de datos, técnicas más bien psicométricas, son escalas de autoinforme que relevan estas variables de estudio. Algunas de las cuales fueron adaptadas y validadas por el equipo con este propósito. Hicimos la traducción de los ítems y la adaptación lingüística para que puedan ser utilizadas. Y en parte también la propuesta es justamente apostar a la dirección de recursos humanos, apostar a la posibilidad de contar con estudiantes de grado que puedan de alguna manera aprovechar este marco para desarrollar sus tesis de grado, y en el marco de desarrollar sus tesis de grado puedan introducirse en el quehacer investigativo y tratar de poder participar de reuniones científicas, tratar de poder publicar artículos, tratar de construir los elementos, los antecedentes necesarios como para aplicar a becas de doctorado externas, por ejemplo, del CONICET. Nos parece que es interesante la posibilidad. Tenemos dentro del equipo estudiantes de doctorado con becas de doctorado que han hecho ese recorrido quizás en alguna otra universidad, y nos pareció interesante la posibilidad de poder contar con becarios de doctorado en esta casa de estudios. Así que en ese contexto lo que hacemos es acompañar, más allá de que el tema haga las veces de marco dentro del cual puedan investigar, cada estudiante de grado tiene un tema de investigación propio, afín, por supuesto, al proyecto. Tenemos, por ejemplo, Débora está investigando cuestiones vinculadas con la espiritualidad y con las relaciones amorosas y de apego a través de Tinder y a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram y demás, y cómo la virtualidad de alguna manera juega algún papel en las relaciones interpersonales y amorosas. Nadia estaba trabajando la cuestión del miedo a la muerte en relación con la espiritualidad y con la religiosidad. Es decir, cada estudiante elige un tema personal que idealmente es a la vez el tema que desarrollan en sus tesis de grado, y a través de ese tema publican y participan en congresos como para después poder aplicar a instancias de becas de doctorado y demás. Así que la verdad que estamos realmente a gusto en esta casa de estudios, y agradecemos una vez más a la Secretaría de Investigaciones y a los directivos de la carrera de Psicología, de la Mora. Me parece que la verdad que hemos podido articular bastante bien esta propuesta y esperamos poder aportar a la universidad no solamente desde concretamente el desarrollo de estudios científicos, sino también desde la formación de recursos humanos, de futuros doctores, de futuros profesores de esta casa de estudios. Así que quedamos en contacto y no les interrumpo mucho más, ya ha sido una jornada larga. Cualquier pregunta, estoy a disposición. Buenísimo, muchísimas gracias, Hugo. Gracias por estar presente hoy en estas jornadas. Yo veo que hay alguien con la mano levantada. No sé si Martín, es por una pregunta que querías hacer.
o si fue por error. Bueno, si no hay preguntas, entonces, gracias. Te agradecemos, Hugo, agradecemos a todo el equipo, a Daniel Travis Cooper y a quienes los acompañan en esta investigación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, damos por finalizadas las exposiciones del día de hoy. A continuación, le paso la palabra a la doctora Alicia Risueño, secretaria de Evaluación y Acreditación de la Universidad Kennedy, quien expondrá las conclusiones de las jornadas de investigación científica edición 2020. Cuando quiera, Salí. Gracias, Agostina. Excelente las exposiciones que hemos escuchado en el día de ayer y el día de hoy. Las conclusiones frente a lo valioso que hemos tenido como intercambio científico y como posibilidad de comunicación, nos marca evidentemente cuestiones que están relacionadas con el intercambio, nos ponen digamos, en situación de la importancia que tiene la investigación para todos los universitarios. Hemos transitado 2 días que dan cuenta de la producción de nuestro cuerpo docente, con la participación de estudiantes de diferentes unidades académicas de la universidad, y con un importante avance, y creo que esto sería importante señalarlo, con un importante avance en el trabajo interdepartamental. El Departamento de Derecho y el Departamento de Psicología han trabajado muy unidos en algunas de las investigaciones que han presentado, y creo que en este trabajo interdepartamental también está el secreto de la construcción del conocimiento y el aporte de varias disciplinas y lo del interdisciplinario para la construcción del conocimiento. Tendríamos que decir que las temáticas tratadas abordan problemáticas humanas y quizás las más relevantes de los tiempos actuales, como la violencia de género, la trata de personas, el trabajo, el cuidado del ambiente, el lugar de la mujer en el marco de un contexto social y jurídico y psicológico muy especial, las nuevas configuraciones familiares, la economía vista desde un desarrollo humano, dándose un lugar como ciencia social muy importante. Diríamos que los derechos humanos vulnerados han sido presentados en estos 2 días de trabajo. También tendríamos que decir que los planteos teóricos que hemos escuchado en estas jornadas abren posibilidades de mirar de otro modo. Retomo el término que plasmó el arquitecto de la Torre hace un ratito atrás, donde decía que ellos hacen huella o parten de huella. Creo que nosotros en estos encuentros estamos generando una importante huella. Las lecturas teóricas que hemos escuchado para una realidad compleja, los estudios en territorio que nos muestra esa realidad compleja, la historia que nos acerca y nos proyecta hacia un futuro desde la arquitectura y que nos permite ver con otros ojos lo que tenemos ahí, al alcance de nuestras manos, y que pasamos, como muchos de nosotros pasamos por el San Telmo y vemos la historia y vemos ahí el presente y no nos podemos imaginar el futuro. Bueno, el futuro también está ahí. El doctor Alonso nos ha puesto en un tema que impacta en nuestra realidad cotidiana y creo que todos coincidimos en eso, que es nuestra realidad cotidiana. En una sociedad dinámica que cada día nos despierta con interrogantes nuevos, que nos interpela a nosotros los universitarios a dar respuesta y diría, ¿por qué no soluciones? La investigación se constituye en una valiosa herramienta y estrategia. Creo que es un insumo de primera mano para que nuestros programas, nuestras carreras, nuestros planes de estudio
se puedan nutrir de eso investigado por los docentes, que posibiliten ese debate departamental y que posibilite también el debate en aula. Nuestros estudiantes que se suman a estas investigaciones como auxiliares de investigación, que puedan transmitirle a sus compañeros la importancia que tiene justamente la investigación. Pero también es importante señalar que estos productos que surgen, y perdón por la palabra producto, porque el conocimiento en sí es muy importante para señalarlo, estos productos que surgen de estas investigaciones puedan transferirse en acciones de vinculación con el medio. Creo que el secreto de la importancia que tiene una investigación es que la transferencia y la acción en el medio y la actividad de extensión pueda dar cuenta de la importancia de esas investigaciones. Y por supuesto que no podríamos dejar de señalar la importancia que tienen las publicaciones en revistas de impacto. Creo que esas publicaciones, esa transferencia al medio, esas acciones con actividades de extensión posicionan a nuestra comunidad educativa como referencia de los temas que se investigan. Creo que es fundamental tomar conciencia de la importancia que tiene ser referencia en temas centrales que ustedes han tratado. Y ser referencia de temas centrales que se investigan es abrir la puerta a objetivos que tiene nuestra universidad con respecto a una educación para todos. La importancia que tiene la incorporación de miembros jóvenes a la investigación, creo que hay que señalarla y creo que es importantísimo que nosotros pongamos sobre la mesa de trabajo en investigación la importancia que tiene la sumatoria de estudiantes a estas tareas. Por otro lado, la formación. Espera que estoy con la tablet abriendo. La importancia, no sé si se escuchan. Sí, sí, perdón, ahí se escucha bien. Pensé que había una interferencia. También la importancia que tiene profundizar la formación continua en investigación. Creo que estas jornadas nos abren puertas, nos dejan huella, como decía el arquitecto, nos dejan huella para seguir formando en investigación. La importancia de la interdisciplina que recién marcaba la doctora Pintos, donde odontólogos, bioquímicos y además profesionales externos experimentados en investigación, que puedan dar cuenta de metodologías adecuadas para cada una de esas investigaciones, creo que es un camino que tenemos que profundizar y que tenemos que continuar en esa línea. Tenemos que pensar que justamente esta construcción del conocimiento que todos estamos realizando propicia cambios, y propicia cambios en los contextos externos, propicia cambios interinstitucionales, propicia cambios en la comunidad en la que estamos insertos, propicia cambios en nosotros mismos y propicia cambios en la institución a la que pertenecemos. Creo que es importante dar cuenta que todo este recorrido que hemos realizado en estas investigaciones y que podemos seguir realizando en este camino, creo que fundamenta justamente la razón de ser de la Universidad Kennedy. Ustedes piensen que el mejoramiento de la calidad de las personas, el desarrollo sustentable de la producción y el bienestar social, el contacto y la armonía con el ambiente, el análisis crítico, como planteaba la odontóloga, la doctora Pinto, ese análisis crítico que hace que no tomemos la realidad como viene, sino que la analicemos, que la podamos volver a construir, a deconstruir y a volver a construir. El ejercicio y la consolidación de los valores en investigación hace que resaltemos el valor de lo humano y el respeto por la dignidad humana. Estos son fundamentos centrales que están
instalados en nuestro propio estatuto. La búsqueda permanente del saber, esa curiosidad que nos permite ver qué hay más allá de lo que tenemos a mano, qué hay más allá de lo que estamos mirando. Creo que en estos 2 días esto se dejó plasmado. Creo que nuestro objetivo central es la formación integral de profesionales universitarios con excelencia. Y creo que la difusión del conocimiento que se realizó en estos 2 días de trabajo es fundamental para justamente poder mostrar y mostrarnos quiénes somos, hacia dónde vamos y cuál es nuestro objetivo como universitarios. A mí no me queda más que agradecer a cada uno de los participantes en esta jornada. Como dice la licenciada Turner, es un esfuerzo para todos, pero este esfuerzo para todos redunda en el beneficio de nuestros alumnos, redunda en el beneficio que nuestros planes de estudio, nuestros programas y nuestras transferencias llevadas a la comunidad dan el matiz central de esta educación que nos proponemos para todos, de esta educación que nos proponemos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y creo que en este sentido se ha cumplido nuestro objetivo de las jornadas de investigación. Queda mucho por hacer, quedan muchos integrantes de nuestra comunidad para integrarse. Creo que no hay mejor forma de convocarlos después de esta experiencia tan satisfactoria. Creo que la posibilidad de que se incorporen nuevos equipos de investigación, que consolidemos equipos de investigación a través del tiempo, que podamos tener estas líneas de investigación en el tiempo y que seamos referencia en nuestra comunidad y en nuestro contexto social, hace que la Universidad Kennedy tenga su sentido. Así que muchas gracias a todos y gracias, Agostina, por este espacio para poder terminar con estos 2 días de excelencia para nuestra universidad. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias por tus palabras. Creo que el mensaje fue como un broche perfecto para lo que se vivieron estos 2 días, estas 2 jornadas. Muchas gracias. A continuación, ya para cerrar, nos empezamos a despedir. Le doy la palabra a la doctora María del Carmen Magariños y los despido. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, en este cierre, simplemente decirles que el haber recuperado estas ediciones de las jornadas de investigación científica, nos proponemos firmemente que tengan una continuidad en el tiempo y se reiteren anualmente. Asimismo, les quiero comentar que desde la Secretaría de Investigación Científica y Extensión Universitaria estamos trabajando para darle más visibilidad a nuestros proyectos de investigación, señalándolos por convocatoria, identificando las temáticas, quiénes son sus actores, cuál es su presupuesto y cómo van avanzando sus resultados. No puedo dar el cierre a esta jornada sin expresar mis agradecimientos. En primer lugar, a los expositores por compartir sus avances y sus resultados, aun cuando en algunos casos estos fueran muy preliminares. Tomemos en cuenta que venimos de un 2020 muy difícil por el impacto que la pandemia ha tenido en toda la actividad universitaria. A pesar de ello, aquí han estado todos presentes y la dedicación que estos expositores y sus equipos pusieron en estas jornadas creo que se vio reflejada en las exposiciones y presentaciones que realizaron. Así que mis felicitaciones para todos ustedes. A los asistentes a este evento también quisiera agradecer por acompañarnos estos 2 días. Lamento que hoy hubieran estado más silenciosos, ayer hubo más intercambios, pero
en la medida que vayamos ejercitando más estos encuentros, creo que vamos a sentirnos más cómodos y menos vergonzosos de preguntar. Mi agradecimiento al personal de la Secretaría de Investigación Científica y Extensión Universitaria que nos permitió concretar estas jornadas. A Alberto Sichero, que es a quien ustedes más conocen con su amplia trayectoria en esta unidad, y una mención especial a Claudia Acuña, que con muy poco tiempo de trabajo en la Secretaría, asumió esta tarea con mucha responsabilidad y prolijidad. En idéntico sentido, sumo mi agradecimiento a Agostina Gentile, al equipo de soporte para los webinars y a la ingeniera Isabel Carrizo, nuestra vicerrectora de Estrategia y Planificación, quien guió y coordinó ese equipo. Han desarrollado un excelente, un eficiente trabajo, como hemos podido ver en estos 2 días. Y finalmente, mi agradecimiento a la doctora Alicia Resueño, nuestra secretaria de Evaluación y Acreditación, quien asumió las conclusiones de estas jornadas con la mirada puestas en las actividades de autoevaluación continua que nos debemos como institución, así como el seguimiento de los compromisos asumidos en los procesos de acreditación de las carreras. La verdad considero que fue un trabajo impecable de todos. Como último comentario, espero que a través de estos encuentros, como expresé en la apertura del día de ayer, se posibiliten nuevos intercambios y que se trabaje en nuevos grupos o con nuevas ideas o ambos. Tal como vimos en algunos ejemplos presentados, es mi verdadero deseo que se vea la potencialidad que nos brinda la generación de investigaciones en temáticas transversales entre las diferentes unidades académicas, como también la posibilidad de trabajar en proyectos en red con investigadores de otras instituciones, tanto nacionales como internacionales. Este es un camino que quiero animarlos a recorrer. Felicitaciones a todos, muy buenas tardes y muchas gracias por la participación. Hasta luego.